Abran sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer desde los versos 32 al 43. Hechos, capítulo 9, versos 32 al 43, y lo vamos a estar proyectando en sus pantallas para que lo vean, o usted lo abre en su Biblia y lo lee. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Hechos 9, 32 al 43, y la palabra de Dios dice así, y esta es la palabra de Dios. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Y al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos. Y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. El versículo 41 dice: Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Qué par de historias tenemos aquí, ¿verdad? Qué lindo escuchar palabras como estas. ¿Se pueden imaginar estas escenas conmigo? Ustedes saben que a mí me gusta imaginarme lo que está sucediendo. Me gusta meterme en el texto con el escritor, probar, saber, probar lo que está pasando allí. ¿Se pueden imaginar cómo corrieron las noticias por todos esos vecindarios? ¿Se pueden imaginar cómo hubiesen corrido esas noticias si fuera esto hoy? Como dicen en la cultura popular de hoy, el internet estaría encendido. The internet would be on fire. La noticia se ha hecho viral. Y si Pedro viviera en el día de hoy, Pedro estuviese en las redes, en su cuenta de Twitter, @PedroApóstol, en su cuenta de Instagram, @PedroApóstol. Para los que estamos un poquito más atrasados, en su cuenta de Facebook, Apóstol Pedro / y tuviese su sitio en el web, milagrosyseñales.com, y allí usted pudiera comprar algunos de los artículos
¿Se imaginan los afiches de publicidad cuando Pedro andaba por ahí? ¿Se pueden imaginar? Pedro pronto llega a Jope. No te pierdas la campaña de milagros y prodigios en el Coliseo. Siembra tu ofrenda en el reino para que Dios te la multiplique por 1000. ¿Es eso lo que dice el pasaje? ¿Es eso lo que nos imaginamos cuando leemos el pasaje? Y obviamente yo exagero, ¿verdad? Exagero un poquito. Y quizás lo hago para criticar algo que en un sentido se ha hecho muy popular, tristemente para mí, en el mundo cristiano y el mundo evangélico, donde el personaje es más importante de la persona a quien sirve. ¿Qué es lo que dice nuestro pasaje? Miren, aunque los 2 milagros que tenemos aquí son las cosas que sobresalen, ¿verdad? Los 2 milagros es lo espectacular, es lo que impresiona, lo que llama la atención. Yo no creo que ellos, los milagros, son el punto principal de esta historia. Yo creo que hay otra cosa aquí. Otra cosa que es más importante. Y es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos. Y yo quisiera verlo con ustedes en el día de hoy. Y el primer verso que leímos, y lo vamos a leer ahora un momentito, nos da a entender que algo está sucediendo. Vayan otra vez conmigo y lean el versículo 32, porque dice, mientras tanto, dice aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, aconteció que, literalmente en el original dice, vino a ser, llegó a ser algo. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Nosotros podemos leer ahí y ver que él está viajando de un lugar a otro. Si recordamos el verso anterior y la escena anterior a esta, recuerden que Pablo, que todavía le llaman por su nombre hebreo Saulo, lo acaban de rescatar. ¿Se acuerdan de eso? Digan, sí, pastor, nos acordamos. Yo voy a dar un examen aquí un día a ver si es verdad que ustedes se acuerdan. Y Saulo, que ha tenido un encuentro increíble con Dios, primero es rescatado por los creyentes en Damasco, cuyos nombres no sabemos. Porque para cada Saulo hay un Ananías, para cada Saulo hay creyentes que tienen tu soga y te salvan y te ayudan y no sabemos sus nombres. Y quizás tú eres uno de esos en el día de hoy. Hay algunos de nosotros que estamos aquí al frente, pero Dios te usa a ti donde tú estás para bendecir su obra de igual manera y a veces en mayor manera de los que estamos al frente. Entonces Saulo es también rescatado de Jerusalén porque lo quieren matar. Y algunos de los creyentes de Jerusalén lo llevan a Cesarea, que es un puerto, y de ahí lo mandan por barco a su ciudad natal en Tarso. Y les mencioné la vez pasada, ¿quién pagó la carreta para llevarlo? ¿Quién lo hospedó? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién pagó el pasaje del barco? Y yo no sé. Lo único que sabemos que fueron los creyentes de Jerusalén. Entonces el versículo anterior, el 32, dice que hubo paz por un tiempo y la iglesia crecía. Y Pedro salió de Jerusalén e hizo un viaje, un tour, pero no un tour de milagros y señales. Él salió a cumplir el mandato que Dios le había dejado. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Sin duda, yo creo que Pedro predicaba. Pero también dice aquí que estaba visitando a los creyentes en toda esa área, en la ciudad de Lida y en el área que está a su alrededor. Pedro no estaba en una gira de milagros y señales. Pedro estaba en una gira de discipulado y enseñanza. Porque Jesús le había dicho a Pedro y a los otros discípulos, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? ¿Milagros? Discípulos a todas las naciones. Evangelícenlos, enséñenlos, bautícenlos. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Él está haciendo el ministerio verdadero de apóstol.
enseñando, discipulando, bautizando a nuevos creyentes. Y dentro de ese ministerio, Dios decide hacer dos grandes milagros. El primero, este hombre Eneas. Eneas es sanado de una parálisis. Tiene 8 años paralítico, acostado en una cama. Es una ironía que el nombre Eneas, Eneas es un nombre griego. Y Eneas era un general de la mitología griega, hijo de otro general que se había casado con Afrodita, la diosa del amor. Así que Eneas era un semidios, porque los productos de los dioses, ¿usted sabe un poquito de mitología griega o nunca se metió por ahí? Eso es del 6º grado, yo no sé. Pero en la mitología, es mitología, okay. En la mitología griega y la romana también, un hombre, un ser humano se podía casar con una diosa o al revés, y el producto era un semidios, como Hércules, por ejemplo, es producto de así. Así que Eneas, en la mitología griega, es un gran guerrero, conocido como un hombre que viaja para allí y viaja para acá. La historia dice que estuvo en Grecia, que estuvo en Turquía, que fue hasta Roma. Se conoce como el viajero. Pero este Eneas, con todo y su nombre, es paralítico. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque no es esa la condición del ser humano cuando está atribulado y controlado por el pecado. Puede que tenga un gran nombre, puede que tenga mucho dinero, puede que tenga muchas posesiones, pero es paralítico espiritualmente hablando. Es indefenso espiritualmente hablando hasta que alguien le comparta el mensaje del evangelio y Dios decida salvarlo. Este Eneas no viaja ni se mueve, es un paralítico. Entonces, Pedro lo ve. ¿Y qué le dice? Eneas, Jesucristo te sana. Dígame. Levántate. Y entonces lo toma de la mano y le dice, arrolla tu colchón y camina. Y ustedes se pueden imaginar otra vez la algarabía. Ustedes se pueden imaginar la gente cantando y gritando por la calle, Eneas, camina. Eneas, camina. Y se formó una procesión por todo el vecindario en ese sitio en Lida. La gente gritando de alegría. Y yo me imagino también que quizás alguien preguntó, ¿y cómo fue esto? ¿Ustedes no se imaginan que alguien pudo haber preguntado eso? ¿O solamente yo me lo imagino? ¿Ustedes creen que alguien que conoció a Eneas ayer y lo vio paralítico y hoy lo ve caminando y dice, ¿y qué fue? El pasaje no hace esa pregunta, yo la hago porque yo creo que no las podemos hacer. ¿Y qué dice el versículo 35? Que todos los habitantes de Lida y de Sarón vieron a Eneas caminando. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron al Señor. ¿A quién vieron? A Eneas. ¿A quién se convirtieron? ¿No fue a Pedro? ¿No fue a Pedro que vieron? No. Ellos vieron la persona bendecida. Yo quiero que tú sepas hoy que tu ministerio debe bendecir. Que la gente no te vea a ti cuando tú bendices, sino que vea al que ha sido bendecido. Ese es el verdadero ministerio de un creyente. Y que la gente no vea lo que tú hiciste, sino que vea el poder que está detrás de lo que tú hiciste y la persona que está detrás de eso. Porque la gente aquí no se convierte en a Pedro, se convierten en el Señor. ¿Cómo es posible? Porque Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te sana, no yo. Y yo estoy seguro que Pedro aprovechó ese momento para compartir el glorioso mensaje de liberación y de salvación que solamente se encuentra en Jesús. Aquí no hay un yo declaro de parte de Pedro, ¿verdad que no? Aquí no hay nada que apunte hacia Pedro. Y yo creo que Lucas nos está diciendo, lo primero que yo quiero que ustedes graben en su mente en el día de hoy es esto. Miren, nuestro ministerio debe apuntar hacia ¿quién? Hacia Jesús y darle gloria
a Jesús. Nuestro ministerio, lo que nosotros hacemos, debe siempre apuntar hacia Jesús y darle gloria a Jesús. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios se encarga de salvar. Dios se encarga de los milagros. Dios se encarga de transformar vidas, igual que lo hizo con Eneas. Y miren, yo quiero que usted entienda claramente que los milagros que Pedro hizo aquí y este y el próximo suceden dentro de su ministerio de enseñanza y discipulado. No es al revés. ¿Lo escucharon bien? Los milagros suceden dentro de su ministerio. No su ministerio sucede dentro de sus milagros. El enfoque aquí no es lo que Pedro hace. El enfoque aquí es quién se lleva la gloria. ¿Y quién es transformado? Eneas, que es un paralítico, es transformado y la gente cree en el Señor Jesús. Hay muchas personas por ahí que buscan su propia gloria, buscan ser ellos alabados, buscan ser ellos los que se ponen en los afiches en primera plana. Nosotros no debemos hacer eso. No debe ser así. Debemos proclamar y modelar a Jesús para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Eso le da gloria a Dios. Le da gloria a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y no le da gloria a nosotros. Nuestros ministerios o nuestro ministerio debe apuntar hacia Jesús y debe darle gloria y honra a Jesús. Hay otro milagro que sucede aquí, más espectacular todavía. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir y vamos a compartir 2 o 3 de ellas, pero hay algo que sucede aquí que yo quiero que usted le preste atención. Y cuando lleguemos ahí vamos a decir, wow, mira, y usted se va a acordar de esto. Lucas cambia dramáticamente la historia, ¿verdad? De pronto está hablando de Eneas y de pronto dice, había en Jope una mujer que se llamaba Tabita. Y nos dice que su nombre en griego era Dorcas. Acuérdense, donde ellos están es un área donde los judíos hablan griego. Y la palabra Tabita en arameo y Dorcas en griego, ambas palabras quieren decir gacela. Y se le ponía a una muchacha gacela porque era linda. La gacela en ese contexto era un símbolo de belleza. Yo no sé si usted le va a poner gacela a una de sus hijas, pero si le pone Dorcas, recuerde que ese nombre quiere decir gacela y era porque realzaba la belleza de la muchacha. Pero también se dice que esta mujer hacía muchas buenas obras y daba limosnas, que ayudaba a las viudas. Así que es posible que ella era rica. El pasaje nos dice que daba limosnas, ayudaba a mucha gente, ayudaba a las viudas. Se conocía a Dorcas y a Tabita no tanto por su nombre, sino por lo que hacía. Y yo te pregunto a ti, pues, ¿por qué te conocen a ti? ¿Cuál es tu apodo en el vecindario? Porque como yo les he dicho a ustedes, los apodos a veces nos describen mejor que nuestros nombres. La gente te conoce y te pone un apodo. Yo recuerdo un jovencito cuando yo vivía en Nueva York, un muchachito que vivía en el 5º piso, ahora es un hombre con hijos y nietos, pero en aquel entonces era y le decían Carpeta. Y los dominicanos aquí yo creo que entendemos por qué le pusieron carpeta al muchachito. Porque daba carpeta. Eso quiere decir que molestaba, corría, no se estaba quieto. ¿Cuál es tu apodo? ¿Qué dicen de ti? De Tabita y de Dorcas decían que era una mujer buena, que hacía buenas obras, que le daba a los pobres, que cuidaba a las viudas. Pero Tabita enfermó y murió. La gente buena también se muere. La gente buena también se muere. Nadie está exento de las consecuencias del pecado sobre la naturaleza. Y las enfermedades y la muerte física son consecuencias
de ese pecado. La gente buena también se muere. Y Tabita, una buena mujer, un fiel creyente, muere. Y entonces Lucas nos da unos detalles. Yo quiero que ustedes presten atención. Porque la gente hace lo que se hace con un cuerpo en ese contexto, ¿verdad? Lo lavan, las mujeres lavaron ese cuerpo, le ponen una túnica especial para enterrarla y la van a enterrar. Pero ¿dónde la ponen? Dice el pasaje. Lo pusieron en un cuarto alto, el segundo piso. Yo digo, espérate, si yo voy a enterrar a alguien, ¿en cuál piso lo dejo? Lo dejo en el primer piso, porque, ¿verdad? Interesante. En el versículo 38 dice que mandan urgentemente a buscar a Pedro. ¿A buscarlo para qué? Pues Tabita ya murió. Es posible que lo están llamando para que llegue antes de que ellos entierren el cuerpo, porque la tradición judía dice que tú tienes que enterrar el cuerpo la misma noche que muere la persona, antes de que el sol se ponga, o al otro día lo más pronto posible. Es posible que en Jope no practicaban exactamente esa tradición, pero un cuerpo, después de un día o dos, empieza ¿a qué? Hiede. Así que quizás lo están llamando para que venga pronto porque se murió una creyente y antes de que la entierren quieren que Pedro ore, que Pedro esté ahí con ellos. Pero es posible que hayan mandado a buscar a Pedro porque creen que Pedro puede hacer un milagro. Y quizás por eso la ponen en el segundo piso. Me llama la atención esto, ¿verdad que sí? Y quizás me llama la atención porque quizás así debemos ser nosotros también cuando tenemos un problema serio. Preparemos las cosas, hagamos lo que tengamos que hacer y busquemos a la iglesia para que ore. Porque hay personas que o una cosa o la otra se niegan a pensar que tengo un problema serio, vamos a orar. O algunos dicen, no voy a orar nada porque tengo un problema serio. Esta gente hicieron las dos cosas. Quizás porque algunos de ellos tenían fe, mientras otros de ellos están llorando amargamente. Porque cuando Pedro llega, lo suben al segundo piso y allí están todas las viudas. ¿Y qué están haciendo las viudas? Llorando amargamente y mostrándole a Pedro las túnicas y la ropa que Dorcas les había hecho. Es posible que algunos tengan fe y algunos estén llorando y a veces esas dos cosas van juntas. Nosotros debemos estar claros, mis hermanos, que la fe sin obras es muerta. Pero que nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Pero a veces tenemos que preparar las cosas, tenemos que estar listos para las eventualidades de la vida. Eso no es no tener fe. Eso es decir, Dios sabe lo que Dios va a hacer. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance. Vamos a buscar a Pedro. Quizás Dios hace un milagro. Pero si no buscamos a Pedro, entonces ese milagro Dios no lo va a hacer. Y Pedro llega y manda a salir a todo el mundo, ¿verdad? Y eso me trae una escena a la mente. Y esto es lo que yo quiero que ustedes capten aquí conmigo. Porque Jesús en una ocasión, yendo camino a un sitio, le dicen, la hija de Jairo, la hija de un señor a donde él va, está enferma, ven a orar. Y mientras él va, la niña muere. Y Jesús llega a la casa. Llega y entra con 3 de sus discípulos. Uno de ellos siendo ¿quién? Este que está aquí, que está observando. Y con Juan y con Jacobo. Y entra con los padres de la niña, una jovencita. Y la Biblia dice que Jesús le dice a esa niña, Talita cum, en arameo. Talita es niñita, niña, levántate. ¿Y quién estaba viendo? Yo creo que Pedro estaba viendo. Pero Pedro se arrodilló y oró. Yo quiero que tú captes eso. A Eneas le dijo, levántate. Aquí Pedro dijo, este milagro es de otra clase. Y se acordó de las palabras de Jesús. Hay ciertas cosas que solamente se logran con ayuno y con oración. Yo quiero que tú entiendas eso en el día de hoy,
que a veces tú vas a tener que orar, a veces vas a tener que ayunar, no porque a Dios hay que moverlo o con una palanca echarlo para un lado o para el otro, sino porque tu fe tiene que estar depositada en aquel que tiene el poder, no en lo que tú puedes hacer. Y por eso Pedro ora. Mandó a salir a todo el mundo y oró. Ese milagro era de otra categoría. Y yo creo que Pedro había aprendido eso de Jesús. Entonces Pedro le dice al cuerpo, Tabita, con una letra de diferencia. Talita es niña. Tabita era el nombre de esta mujer. Y yo, mire, soy yo quizás, pero yo me imagino a Pedro acordándose las palabras de Jesús. Y le dice a esta niña, a esta mujer, Tabita, levántate. Una sola palabra de diferencia. Y yo creo que Pedro está pensando para sí, voy a hacer lo que Jesús hizo. Porque todo lo que yo hago debe estar modelado a lo que Jesús ya ha hecho. Porque miren, esto no depende de mí. Nuestro ministerio depende totalmente de Jesús. Y yo creo que Lucas nos está dando a entender aquí claramente que Pedro sabía eso. Que Pedro se arrodilla y ora. Que Pedro hace lo que su maestro había hecho enfrentando la misma situación. Mis queridos, nuestro modelo perfecto es Jesús. Y la fuente de nuestra autoridad y de nuestro poder es Jesús también. Pedro oró y Pedro hizo lo mismo que hizo Jesús. Y Lucas dice que Tabita abrió los ojos y Pedro la tomó por la mano y la levantó y se las presentó a la gente. ¿Y qué fue el resultado? Pues Tabita fue resucitada, ¿verdad? Eso es lo que dice el pasaje nada más. Y muchas personas se convirtieron al Señor. Versículo 42. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. ¿Saben por qué? Porque es que Dios no hace milagros simplemente para hacer un espectáculo. Todos los milagros que están en la Biblia tienen un propósito. Algunos son señales. Algunos son milagros para que la persona que los hace reciba crédito, para que la gente entienda que el mensaje de esa persona es poderoso, que está respaldado por Dios. Y estos milagros no era para que Pedro recibiera crédito, porque ya la iglesia arrancó. Ya la iglesia está creciendo. Dios hace esto para que gente en Lida y en todo el valle de Sarón, dice el pasaje, y después en Jope, y las ciudades y las aldeas a su alrededor, para que la gente sepa y crea en este Jesús que es el Señor y el Salvador. Porque nuestro ministerio depende totalmente de Jesús. No es para que nosotros estemos en primera plana, no es para que nuestro nombre brille en luces. Es para que Dios reciba gloria. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Miren, yo quiero concluir con un detalle que parece ser insignificante, pero que prepara el ambiente para lo que ha de suceder en la vida de Pedro. El versículo 43 dice, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. El mensaje de Pedro es un mensaje auténtico. ¿Por qué? Porque glorifica, apunta hacia Jesús, porque depende totalmente de Jesús y por esto que va a suceder ahora, miren. Pedro se va a Jope y parece ser uno de esos versículos en el libro de los Hechos, como es una historia que simplemente mueve la historia hacia adelante, ¿verdad? Y llegamos a tal sitio. Y Pedro se quedó en Jope, predicando allí, y se quedó en casa ¿de quién? Simón, ¿que hacía qué?
preparaba pieles. Tenía que haber olido bien mal en la casa de Simón, ¿verdad? Lo único que sabemos de este hombre es que era un curtidor. Pero yo creo que Simón es uno de esos héroes silenciosos también del libro de los Hechos, de esos que están detrás de las escenas. Porque este hombre hospedó a Pedro ¿por cuánto tiempo? ¿Sabe el refrán, verdad? Que una visita por un día es bonita, por 2 días, pero al tercer día... No sé si Pedro ayudó a Simón, no, se llaman Simón los dos, interesante, ¿verdad? Pues Simón es el nombre de Pedro en hebreo. Pero miren, es aquí en Jope que algo espectacular va a sucederle a Pedro. Y yo quiero que ustedes capten esto también, porque es que a veces el versículo nos dice algo y le pasamos por encima. Pero Dios ha traído a Pedro a Jope, no solamente para que haga un milagro con Tabita. Algo tiene que pasar en la vida de Pedro. Y eso lo vamos a ver luego. Pero yo quiero que ustedes sepan que es aquí en Jope, donde Pedro en un momento dado tiene una visión. Y Dios le dice en esa visión, Pedro mata y come. Y Pedro ve animales que para él no se comen, en su tradición judía. Y Dios se lo tiene que decir 3 veces. Ojalá que Dios solamente te diga las cosas a ti una vez y tú entiendas. Pero a veces somos cabeciduros y a veces nuestra doctrina y nuestra costumbre nos cierra la mente, ¿verdad? Y Dios no se da por vencido. Se lo dijo 3 veces a Pedro. Y Pedro al final entendió. Nada de lo que Dios llama bueno, debo yo llamar inmundo, y alguien toca la puerta. Porque Dios tiene algo preparado para Pedro. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan en el día de hoy, que Dios siempre va a extender tu ministerio a lugares donde tú no te imaginabas. Pedro no se imaginaba lo que le iba a suceder en Jope. Pedro pudiese haber estado esa tarde que se sentó en esa azotea diciendo, wow, Dios me ha bendecido. Se sanó Eneas. Wow. Resucitó Tabita. Las viudas están contentas. Si las viudas están contentas, las cosas andan bien. El ministerio mío se ha expandido por aquí. Dios está salvando, ¿verdad? Y no tiene la menor idea de que cuando tú eres una persona con un mensaje auténtico, el mensaje de Dios, el mensaje de la buena noticia, como dice este libro, Dios siempre te va a mover. Prepárate. Dios siempre te va a alar un poquito. Dios siempre te va a incomodar. Dios siempre va a hacer algo mayor contigo. Y quizás tú me estás mirando a mí en el día de hoy y tú me dices, ay, pastor, eso no es para mí. Está bien, pero es para alguien aquí que está luchando. Y Dios le está diciendo, lo que has hecho, gracias. Pero yo tengo algo más para ti. O estás cómodo y Dios te está diciendo, yo voy a sacudir tu vida. Te voy a hacer entender que hay otros planes para ti. Dios siempre extiende el ministerio de un mensajero auténtico a niveles nunca imaginados. Así que vamos a recordar esto entonces, ¿verdad? Un mensajero auténtico es aquel que hace que el ministerio apunte y le dé gloria ¿a quién? A Jesús. Un mensajero auténtico es aquel que reconoce que el ministerio que esa persona que él tiene depende totalmente de ¿quién? De Jesús. Y un mensajero auténtico también sabe que Dios lo va a empujar, que Dios no te va a dejar tranquilo, que Dios va a extender tus horizontes, va a extender las cosas que te está pidiendo que haga. Miren, estas semanas se están celebrando, están al punto de terminar, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos. A mí me encantan los Juegos Olímpicos. Me gusta ver y me gusta escuchar las historias lindas que se ven en estas, Dave, can you move it? Que se ven en estas Olimpiadas. Las cosas de gente, porque esto se trata de, sí, son atletas corriendo, haciendo cosas que yo hacía cuando era joven, no, que yo soñaba con hacer. Y esta muchacha tiene un nombre interesante, Athing se llama. Ella es de Sudán, de África. Athing Mo se llama, se pronuncia su nombre.
Jovencita de 19 años. Acaba de ganar la medalla de oro de los 800 metros y ayer ganó otra medalla en los 4 por 400. Su sonrisa es contagiosa. ¿Verdad que sí? Y su talento, miren, es indiscutible. Y corre como una gacela. Su familia llegó a los Estados Unidos hace 20 años. Ella tiene 19, así que nació en Trenton, New Jersey, en un vecindario bien pobre, en situaciones bien difíciles. Su familia salió del Sudán huyendo de la guerra civil que todavía estremece a ese país. Y cuando ella habló, cuando la entrevistaron, me encantó. Porque ella primero dio gracias a Dios. Y ella dijo que su deseo era ser un portavoz de las jovencitas negras que quieren ser atletas aunque vivan en sitios pobres como ella. Y ella quería darles el mensaje de que ellas también pueden lograr lo mismo. Eso es lo que ella quiere ser, un portavoz. Tiene un mensaje. En los Juegos Olímpicos también otra mujer ganó una medalla. No la voy a mostrar. Y también dijo que ella era una portavoz. Una portavoz de todos los que se creen un género y son otro, de los que son una cosa la otra. Ella también hizo una... Ella también se cree portavoz de un mensaje. Y yo les pregunto a ustedes, no tienen que responderme, pero ¿cuál es la que tiene el mensaje auténtico? Yo tengo mi opinión. Les dejo la suya. ¿Quieres ser tú un auténtico mensajero del Señor? Hazte las siguientes preguntas. ¿Mi ministerio apunta hacia lo que Jesús hace o apunta hacia mí? ¿Mi ministerio le da gloria a Jesús o yo la recibo? ¿Mi ministerio depende totalmente de Jesús o lo puedo lograr yo con mis propias fuerzas? ¿Estoy cómodo donde estoy o entiendo que Dios me va a sacudir? Mi oración en esta tarde, mis queridos, es que nosotros querramos ser mensajeros auténticos de nuestro Dios. Dios se encargará de salvar, Dios se encargará de transformar, Dios se encargará de hacer las cosas extraordinarias. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es proclamar y modelar a Jesucristo donde quiera que estemos. Yo quisiera que tu deseo y que el mío sea hoy de ser instrumentos, mensajeros del Señor Jesús, como lo fue Pedro en Lida y en Jope, y como lo puede ser tú y yo. Que Jesús sea el centro de nuestro mensaje. ¿Usted dice amén? Amén. Que Jesús sea el objeto de nuestra gloria. ¿Usted dice amén? Amén. Que Jesús sea de quien dependemos. ¿Usted dice amén? Y que Jesús nos obligue a extendernos. ¿Y cuántos dicen amén ahora? Amén. Que Dios te mueva, te sacuda, te haga sentirte incómodo, porque tiene planes para ti. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios, por sanar a Eneas. Qué misericordia tuya. Gracias por resucitar a Tabita. Y porque Tabita un día resucitará otra vez, pero para vida eterna, para nunca morir más. Gracias, Señor, porque tú obras en misericordia hacia nosotros como te lo hemos pedido hoy. Pero gracias también porque lo que tú haces siempre apunta al mensaje más importante para el ser humano, y es que necesitamos a Jesús. Por tanto, eterno Dios, si hay alguien aquí en este día que está luchando con ese mensaje, yo te ruego que no piense tanto en los milagros, sino que piense en el Dios de los milagros. Que piense en aquel que le llama, en aquel que quiere transformar su vida en algo mejor. Y a nosotros, eterno Dios, que estamos escuchando esto,
Oh, te rogamos que nuestro ministerio siempre, que lo que sea que hagamos aquí en la iglesia, siempre le dé gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ese es nuestro deseo en esta tarde. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pónganse de pie conmigo.